Avanzamos en este Expreso Bio Bio, lo decíamos, tenemos un invitado que se está instalando acá, que vivía unas horas bien ajetreadas, históricas, Dinar, algunos justamente por lo que les comentábamos ayer, ¿no? Son más de 500... Escucho bien, sí, son más de 500 años de cárcel, 560, por ahí también más para los gallegos. Este brazo, ¿no?, del tren de Aragua tiene esta causa, tiene otras más que vamos a comentar justamente. Sí, está en el estudio el fiscal regional de Arica, Berinacota, Mario Carreras. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está, fiscal? Hola, fiscal. Gracias. Hola, ¿cómo por están? venir. Y, gracias a ustedes por la preocupación siempre por los temas de mi región. Y está muy bien acompañado por lo que alcanzamos a... Sí, estoy muy bien acompañado. Sí, ya, muy bien. Le tocó a usted esta vez. Me tocó a mí. Claro. Ya, muy bien. Se reparten las labores de casa. Sí. Mira, ya, un gran ejemplo. Está con su hija acá en el estudio el fiscal regional Mario Carrera. Fiscal, se calificó de histórica. ¿Por qué puede ser histórica lo ocurrido el día de ayer? Bueno, básicamente hay que recordar todo lo que se vivió en esta causa desde que partió, por allá por el año, a fines del 2021 y la apertura definitiva del año 2022. Recordemos que en esa fecha, como Estado, no teníamos ninguna preparación, ni siquiera sabíamos lo que era Tren de Aragua. Entonces, lo que nos pasó en la región fue que de un día para otro vimos un cambio total, vimos un número de homicidios que jamás habíamos visto en la región, y vimos ciertas actividades efectivamente que causaron conmoción. La región efectivamente se vio muy afectada. Y luego hubo un proceso bien complejo porque en ese tiempo, cuando nosotros alertábamos de lo que estaba pasando, desde acá en Santiago parecía que, bueno, estábamos en proceso constituyente. En realidad, todos los esfuerzos estaban puestos por todas las personas en otras cosas, digamos. Pero nosotros tuvimos que lidiar con este tema, saber cómo afrontarlo, reconocer estas situaciones, y por eso cuando lo vemos con todo lo que ha pasado, imagínense lo que ocurrió después con los testigos, con los agentes encubiertos, todo lo que pasó con el tema de si el juicio era telemático o no, todo lo que tuvimos que lidiar para trasladar a los sujetos, porque antes de esta causa era imposible en nuestro sistema que un imputado cumpliera una prisión preventiva en una región distinta en la que estaba. Eso hoy día lo vemos como algo más natural, pero fue a partir de esta causa. Entonces, por eso claro, es muy importante porque motivó cambios legislativos también, o sea, más allá del resultado en sí, donde, por cierto, se reconoció en el fallo y se condenó reconociendo una asociación criminal, o sea, una estructura. Eso tampoco lo habíamos tenido con anterioridad. Fiscal, fueron condenados 34 miembros, ¿no?, de los gallegos, entiendo 31 venezolanos y 3 chilenos. Correcto. ¿Quedan conformes con la sentencia? Porque además entiendo que quedan órdenes de extradición desde Estados Unidos, Perú y Colombia, ¿no? Sí, quedamos conformes porque el trabajo del Ministerio Público es investigar hechos y acreditarlos en juicio. Y eso lo logramos, digamos. O sea, el trabajo nuestro se acreditó desde ese punto de vista. Y luego, en lo concreto, en lo de las penas, bueno, nosotros siempre hubiésemos querido más penas, evidentemente. O sea, nosotros pedíamos 11 presidios perpetuos, se concedió 1 por 2 hechos, por 2 homicidios. Pero claro, cuando uno analiza el fallo, si a otra persona en la suma de las penas que le dieron suma 50 años, otro suma 44 años, bueno, la verdad es que, si bien es cierto, no se les dio presidio perpetuo, pero se les dieron penas que son ejemplarizadoras de todas maneras. Así que, de todas maneras, quedamos conformes. En el plano legislativo, ¿se echa de menos algún instrumento adicional en la legislación, precisamente a propósito de lo histórico, para hacer frente a futuros casos de esta misma naturaleza? Bueno, hoy día nos quedan 2 desafíos, porque hubo varios cambios legislativos que hoy día autorizan que estos juicios puedan ser telemáticamente. Cuando este juicio se tomó esa decisión, no estaba todavía el cambio de legislación. La próxima semana, por ejemplo, comienza un juicio en Tarapacá, precisamente contra varios integrantes del Tren de Aragua, y ese juicio va a ser telemático porque ya la normativa lo dice así. Acá hubo toda una discusión, hubo recursos de amparo, cierto, que fueron acogidos, luego que se insistió, tuvimos bastante problemática en ese sentido. Eso ya está superado. Lo que nos queda por superar, yo creo, es la especialización de nuestros tribunales y de las demás instituciones, como Gendarmería también, por ejemplo. ¿Qué ocurre? El Ministerio Público tiene fiscales que se dedican solo a crimen organizado. Pero a la hora de tomar un juicio, estamos con jueces que en este caso lo hicieron muy bien. Yo creo que la Corte de Apelaciones de Arica, el Tribunal de Garantía, incluyendo el problema que tuvimos, y el Tribunal Oral estuvieron a la altura.
¿Por qué lo quiero resaltar? Porque a veces se critica el Poder Judicial, pero nosotros cada diligencia intrusiva la hacíamos con autorización de un tribunal. Eso implicaba llamar a un juez a las 4 de la mañana y nunca tuvimos una negativa y siempre fue bien acogido cada una de nuestras diligencias. Entonces, eso también lo quiero resaltar porque a veces no se entiende, pero ¿qué es lo que pasa? Que este mismo tribunal que falló esta causa, que estuvo los 8 meses, al día siguiente resuelve un manejo en estado de ebriedad, al día siguiente un delito de carácter sexual, al otro día un delito de hurto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Otras legislaciones, como por ejemplo en Italia o en España, tienen una jurisdicción única para este tipo de causas. Entonces, creo que ahí tenemos que avanzar, porque por otra parte pensemos que estos jueces están en una ciudad pequeña, 200.000 habitantes, entonces también tomamos decisiones que pueden ser complejas. De hecho, recordemos también lo de las inhabilidades. Cuando este juicio se designó un tribunal, costó, digamos, que se armara porque varios presentaron excusas y eso es hasta entendible, digamos. Más allá de que la Corte después tomó otras resoluciones y dejó sin efecto las inhabilidades que habían decretado algunos de los magistrados. Pero todos esos problemas no deberían ser temas, deberíamos tener una justicia para estos temas más especializada y para eso simplemente mirar cómo lo están haciendo otros países. Eso por una parte, y lo otro con Gendarmería. O sea, nos tenemos que hacer cargo de estos sujetos en los próximos 20, 30, 40 años. Fíjate, yo estaba pensando en los tribunales de cumplimiento de pena también, que probablemente tienen algo que decir ahí, ¿no? Sí, bueno, esa es una deuda también de nuestro sistema en relación a todo el sistema, pero en particular, claro, respecto a estos temas también. Pero Gendarmería acá, claro, tiene un rol súper importante porque estos sujetos se sienten cómodos en la cárcel. Para ellos no representa un impedimento a seguir operando. Por eso nosotros luchamos tanto por sacarlos de Arica, porque teníamos un módulo completo donde casi le estábamos prestando la seguridad para que actuaran tranquilamente. Incluso muchas de las muertes que se cometieron en ese periodo afuera, las órdenes venían del interior. Los libros de contabilidad nos indicaban que se estaba ingresando dinero a la cárcel para que ellos pudieran estar más tranquilos. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso es que luchamos tanto por cambiarlos y distribuirlos en distintas cárceles, y ahí tuvimos recursos de amparos que en un principio fueron acogidos, o sea, sacábamos a alguien, lo mandábamos a Santiago, la Corte Suprema los mandaba de vuelta a Arica. Tuvimos todo un año con ese ir y venir, pero al final la Corte Suprema cambió su criterio y hoy día ya no se discute la necesidad de tener una persona en determinadas circunstancias en otra región. Y en ese sentido, la prisión efectiva que van a cumplir estos 34 imputados, bueno, ya condenados, ¿no? ¿Van a estar distribuidos en distintas cárceles? Bueno, ese es el desafío que viene. Porque, perdón, la esencia, una de las esencias, ¿no?, del Tren de Aragua es que operan desde la cárcel. Entonces uno se pregunta, ¿van a dejar de operar ahora que van a estar encarcelados? ¿Qué va a pasar ahora? Usted menciona Gendarmería también. Viene otro punto tremendamente importante. No se termina esto con encarcelarlos. La lógica nos dice, y lo que hemos descubierto en el último tiempo, es que se las van a arreglar para seguir operando. De hecho, en los próximos días vamos a formalizar de nuevo a varios de ellos por delitos graves que se han cometido al interior de las cárceles. Incluso muchos de ellos... formalizar? No, a formalizar. Una nueva, por nuevos delitos. Tenemos investigaciones abiertas que vigilan el actuar de estos sujetos al interior de la cárcel. Y además hemos logrado desactivar con un trabajo codo a codo con Gendarmería varias situaciones de riesgo que se estaban gestando desde el interior de la cárcel. Pensemos en uno de los imputados que estaba en la cárcel de máxima seguridad y se le encontró en su celda una llave para abrir esposas. Sí. Ese allanamiento no fue un allanamiento al azar, ese allanamiento fue dirigido desde Arica en concordancia con Gendarmería, con el trabajo de Gendarmería. Entonces, este trabajo, o sea, todos estos sujetos para nosotros, contrario a lo que solíamos hacer antes de que terminábamos una causa, cerrábamos la carpeta y ya era problema de otra instancia. La pega hecha, básicamente. Para nosotros siguen siendo blancos de interés. Pero usted dice que van a seguir operando. Es un riesgo, porque así lo han hecho hasta el momento. O sea, hay que enfocarse mucho más en esto. Se hace urgente ahora esto. Sí, ahora se hace urgente porque, si bien es cierto, cuando los separamos, limitamos sus operaciones al mínimo. ¿Sí? Se las han arreglado de todas maneras, pero las limitamos al mínimo. Cuando estaban todos en Arica, seguían operando con total normalidad, como lo hacían al exterior de la cárcel, dentro de la cárcel. Luego que los separamos, bajamos al mínimo, pero de igual tuvimos unos 5 sucesos que nos daban cuenta de que estaban efectivamente operando, incluso... tenemos causas abiertas en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que ellos ahora dejan de ser sujetos en prisión preventiva y pasan a ser condenados una vez que esté ejecutoriada esta causa.
Y ahí viene el desafío de dónde van a cumplir esas condenas. ¿Y Gendarmería está preparado para eso? Hoy día nuestro sistema no está preparado, está en vías de estar, o sea, se han realizado movimientos, se han realizado análisis de inteligencia, pero claramente seguimos al debe en esto. Y no es culpa de Gendarmería, es culpa del sistema y de la falta de recursos en muchos de los casos para que esto sea de esa manera. ¿Quién toma la decisión en relación a dónde se cumplen las penas? Bueno, el tribunal en definitiva es quien la cumple, pero Gendarmería ahí es oído. Y también, de nuevo, en esta causa en particular... ¿Y a la Fiscalía se le escucha? A la Fiscalía se le escucha, pero más bien somos un tercero con interés, por decirlo de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, al principio cuando Gendarmería se llevaba a los imputados era con concomitancia con nosotros, o sea, un análisis que hacíamos con nosotros. Pero cuando se presentaban los recursos de amparo eran contra Gendarmería, porque en definitiva ellos realizaban los traslados. Entonces nosotros empezamos a colaborar con ellos desde lo jurídico para que las presentaciones que hicieran, para que las intervenciones del tribunal también tuvieran la visión del Ministerio Público. Sí, ahí hay evidentemente falencias, pero hoy día también se reconoce, y en gran parte por esta causa, a Gendarmería como un interviniente que es escuchado cada vez que se toman decisiones de esta naturaleza. Antes no se les escuchaba. En el curso de este proceso aparecieron otras organizaciones, porque es llamativo que al comienzo no supiéramos mucho sobre el Tren del Agua, ni siquiera, ¿no? Este era el año 2021. Sí, 2021. Con ocasión de este proceso, ¿aparecen otro tipo de...? ¿Sí? Bueno, es que nosotros había otra organización que se llamaba Tren del Coro, que para nosotros eran lo mismo, digamos. O sea, no era una organización diferente, ni siquiera teníamos el nombre del Tren del Coro. Una vez que avanzamos en esta investigación nos fuimos dando cuenta que muchos de los muertos eran enfrentamientos entre estas dos organizaciones. O sea, Tren del Coro y de Aragua. Claro, Tren de Aragua rápidamente sometió a otras organizaciones sin necesidad de mayores muertes porque les quitaron simplemente los negocios criminales. De hecho, esta causa se inicia con una intervención telefónica que nosotros teníamos respecto de un ciudadano chileno que se dedicaba al tráfico de drogas, y él con temor o estupor hablaba sobre la llegada de estos sujetos que habían llevado a uno de sus compañeros de delito a una casa de tortura. Ahí fue cuando nosotros elevamos, digamos, la alerta en el sentido de que está pasando algo distinto a lo que habitualmente teníamos. Ahí, efectivamente, eso fue a fines del 2021, octubre de 2021. Y ahí fue donde empezamos efectivamente esta investigación. Y luego, cuando determinamos la existencia del Tren del Coro, nos dimos cuenta que esa organización en particular estaba operando en la región desde el año 2018. O sea, venía de mucho antes el tema. Impresionante cuando uno va recordando los hitos desde el 2021 más o menos que empezaron la investigación hasta ahora. O sea, el tema de la llave, el tema son muchos hitos, muchas cosas cuando trasladaban a los imputados, que era telemático o no. Muchos hitos durante todos estos años, que como usted bien dice, claro, ahora hay condena, pero viene otra etapa de asegurar que dejen de operar, ¿no? A su juicio, ¿cuál fue el momento más complicado de todo este proceso? Bueno, el momento más complicado fue precisamente a comienzos del año 2022, cuando no sabíamos qué estaba pasando, y lo quiero decir con esa claridad. De hecho, recuerdo esa reunión de trabajo en la Fiscalía con mi equipo, donde tratábamos de ver con esta lluvia de ideas cómo abordamos esto. Porque ¿sí? Se encontraban con muchas cosas que no habíamos visto en Chile. O sea, empezaron a aparecer muertos que habían sido previamente torturados, en vehículos quemados, luego. Entonces, y además era como una película que vemos a veces a la lejanía de ciertos carteles de otros países. Los muertos que encontrábamos eran muertos en ajusticiamiento y que lo eran para ser encontrados. O sea, yo creo que no encontramos uno colgado porque no había dónde colgarlo en la región, pero si hubiese pasado eso, hubiésemos encontrado también un cuerpo colgado como en otras regiones, porque lo que vimos era eso, ¿eh? Personas de rodillas con un disparo en la nuca y en la vía pública, o sea, en lugares donde los encontráramos, donde todos lo vieran. Una señal. Una señal, claro. Entonces, en esa reunión, claro, tuvimos que aumentar, me acuerdo, la vigilancia, reduje en aquella oportunidad la jornada de trabajo, porque no sabíamos un poco qué estaba pasando, entonces eliminamos la hora de almuerzo para que no estuviera circulando nuestro personal entrando y saliendo de la Fiscalía, eliminamos la ropa institucional. Teníamos 3 guardias, aumentamos a 11 guardias.
O sea, empezamos a tomar todas esas precauciones porque no sabíamos qué era efectivamente lo que estaba ocurriendo. Y luego, cuando empezamos a adentrarnos, nos dimos cuenta de que esas decisiones fueron acertadas. Incluso, en ese momento estuvo la decisión de que un fiscal, que es el que lideró esto al interior de la región, se le sacara inmediatamente y se le enviara con su familia a otro lugar, porque tampoco había posibilidades de proteger a su familia al interior de la región. Entonces yo necesitaba una persona que estuviera tranquilo, que no estuviera pensando en que su hijo va al colegio, en que su señora está en el trabajo, etcétera, y por eso lo sacamos. Luego hubo situaciones de amenazas muy importantes respecto de este fiscal en particular, y eso reveló que la decisión previa que se tomó fue efectivamente acertada. Ahí nos encontramos con hartos problemas, porque imagínense, hubo el hijo que estaba en la universidad, esto lo nombro para que veamos cómo estábamos como Estado, que era un alumno de la Universidad Pública de Arica, y fue todo un problema trasladarlo a una universidad pública de otra región. Varias se negaron, de hecho, derechamente se negaron. Voy a nombrar a mi universidad, que es la Universidad de Chile, por ejemplo, la primera que acudimos se negó simplemente. Entonces, eso es no entender efectivamente las necesidades. Yo creo que ahí nos falta también una institucionalidad donde estas cosas se hagan simplemente y no tengan que parecer favores, porque al final, ¿qué pasó con esto? Que tuve que hacer esos trámites personalmente, acudiendo a las autoridades de las distintas universidades, o colegios, o trabajos, en caso de la señora, y al hacer eso, estaba también develando temas de la investigación, aunque muy claro, muy por encima y todo, pero estaba develando los argumentos, claro. Entonces nosotros deberíamos tener una institucionalidad donde simplemente alguien en alguna oficina de inteligencia apretara un botón y simplemente llegar a la orden a una universidad de trasladar a una persona, a un instituto, a un trabajo, lo que sea. Para facilitar todo, sí. Fíjate, lamentablemente se nos va el tiempo entre tanto detalle, pero queríamos preguntarle por otra causa, el caso Audio, ¿no? Se va a llamar a declarar al exministro Chadwick, ¿no? ¿Cuándo va a declarar? Miren, todas las diligencias que hemos hecho han sido efectivamente con la máxima reserva. Que han sido varias, por lo menos. O sea, por ejemplo, me preguntaban hace unos días atrás cuándo se le iba a incautar el teléfono al señor Manuel Guerra, a propósito de otras cosas que hemos sabido estos días. Y yo dije, no, eso se hizo en septiembre, a la semana siguiente que se asignó la causa. O cuando se le va a tomar declaración a don Jorge A. o a otras personas, no, declararon en octubre, o sea, en septiembre. La verdad es que hemos hecho una investigación que ha sido lo más reservada posible. Al señor Manuel Guerra también se le tomó declaración hace varias semanas, declaró varios días, etcétera, y eso lo vamos a seguir y lo vamos a mantener así. Al señor Andrés Chadwick no se le ha tomado declaración aún. Evidentemente sale nombrado, no es ningún secreto que sale nombrado en los chats, por lo tanto tiene que prestar declaración. ¿Pronto? Pero eso me lo voy a reservar de la misma manera en que me he reservado todas las diligencias. ¿Ha habido otras diligencias relacionadas con el señor Chadwick que no tengan que ver con su citación a declarar? Es que todas las diligencias tienen que ver con aclarar el tenor, el sentido y la relevancia de todos esos mensajes que hemos tenido y que han sido públicos, que por cierto lo fueron antes de que se me asignara esta investigación. Por lo tanto, claro, todas las diligencias apuntan a lo que hay ahí y evidentemente apuntan a cuál es la intervención de las distintas personas que aparecen mencionadas ahí, que son muchas más por lo demás. Fiscal regional de Arica, Mario Carrera, muchísimas gracias por haber venido, fiscal. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buen día.